Bienvenidas y bienvenidos al Macedon Podcast. Puerto Rico. Puerto Rico. Bienvenidos oficialmente a su podcast, el Macedon Podcast, recién cumplido el añito. Vamos después a más adelante en la semana, lo que va a ser la celebración de eso. Probablemente pues vamos a estar hablando de eso un poquito el jueves. Como siempre, nuestro disclaimer de que las expresiones vertidas en este podcast son solamente de este servidor y nada tienen que ver con sus afiliaciones políticas. Disculpen por eso, ni con sus proyectos. Así que nada, damos comienzo a lo que es el Macedon Podcast y comenzamos local. Obviamente todo el mundo sabe que recientemente en diferentes sectores de la isla se han estado experimentando una serie de apagones. Estos apagones lo que nos han dejado ver es entredicho, ¿verdad? Más que lo que se ha dicho en los medios noticiosos, es este proceso de desmantelamiento, aunque la justificación es que una caldera obviamente se quemó, no están operando a la mayor potencia, pero sin embargo es una crónica de una guerra anunciada, porque obviamente si esa caldera se está quemando es obviamente por el hecho de que no está teniendo el mantenimiento adecuado. Dado por eso, o sea, yo puedo dar fiel testimonio de lo que pasó durante los apagones la semana pasada y de verdad que es algo bastante fuerte, porque no estamos hablando de unos apagones de una hora, de media hora, estamos hablando de apagones de 5, 6 horas. En urbanizaciones, en el caso mío personal, donde residen tantas personas envejecientes que necesitan servicios de energía eléctrica con mayor premura que otros sectores. Y también, pues, casos, ¿verdad? Que no son muchos, pero también hay muchos casos de jóvenes y personas que necesitan, obviamente, la electricidad para mucho más. También está el hecho de cocinar, etcétera. Muchos de estos se han dado en la noche, cuando hay personas, obviamente, que padecen de la presión, que padecen de asma, condiciones respiratorias, y obviamente dificulta lo que es, obviamente, pues la vida cotidiana de los puertorriqueños, quienes a todas estas están pagando una serie de aumentos a la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica y aumentos que seguirán pagando mientras haga entrada a su paso la nefasta Junta de Control Fiscal. Es muy deprimente porque entonces algo que, y no es que estoy acusando a nadie, siempre pues veo a algunas personas haciendo algunos puntos y una referencia en los medios y a veces me gusta abundar un poquito sobre ello. En este podcast venimos hablando sobre lo que es el proceso de desmantelamiento que se ha ido dando paso dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Siempre les he dicho a ustedes que pueden entrar la página de Puerto Rico Investment Summit y usted va a ver que una gran parte de los deponentes, entre 3 a 6 deponentes, eran compañías que se dedican ya sea a allanar el proceso o a trabajar todo el proceso de lo que es gas natural. Que como ustedes recordarán, esto fue una medida que trató de imponer Luis Fortuño y pues obviamente pues resultó de manera infructuosa. Muy importante, cabe señalar que en realidad, o sea, como decía un poquito al principio, es una crónica de una muerte anunciada. O sea, ya este proceso de desmantelamiento se está dando paso en la Autoridad de Energía Eléctrica, no es de ahora, estamos hablando de ya unos 7, quizás 10, 12 años. Obviamente era el próximo Weak Link, era como que la agencia de gobierno un poco más fácil de privatizar, la más atractiva para privatizar. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica es un servicio esencial. No sé si el gobernador, que lleva alrededor de 2 años mencionando la importancia de proteger nuestros servicios esenciales, o sea, se acordó que la electricidad es un servicio esencial. Pero por eso mismo es que es bien atractiva para privatizarla. Por eso, o sea, se dan todos estos procesos. Si es por el gobierno, van a dejar que la central de Aguirre
se caiga en canto, porque les conviene este proceso. Al salir de esto, salen de una parte de la deuda, se proclaman héroes. Por un lado tienen los beneficios con estas compañías, que no muchas veces es dinero, a veces es que se los llevan a trabajar con ellos, como es el caso del exgobernador Luis Fortuño, quien ahora mismo trabaja en una de las firmas más prestigiosas, que muchos de los casos que trabaja esta firma precisamente son desarrollos de gas natural. Y aparte de eso, también trabaja con Bonos, la compañía que es la firma legal Steptoe & Johnson. Pero no es solamente, o sea, en el caso, porque uno dice, pues, mira, pues Luis Fortuño se fue, pues entonces se supone que esto no siga pasando. Pero lamentablemente no es la realidad. Ha seguido pasando, porque como hemos visto con el caso que se ha ido desarrollando con Petro-West y lo que ha sido denominado como el cartel del petróleo, esto es un esfuerzo bipartita, con beneficios bipartitas al partidismo tradicional, donde miles, cientos de miles, para hablar con más exactitud de puertorriqueñas y puertorriqueños, están sufriendo las nefastas consecuencias de varias décadas de malas administración y de ir dejando la autoridad de energía eléctrica en el completo abandono que se encuentra en el día de hoy. Sin embargo, pues obviamente esperemos, ¿verdad?, que al ser año eleccionario, pues por lo menos se haga un aguaje, pero en el caso de la autoridad de energía eléctrica necesitamos poner mucha atención, ir mucho más allá, que eso siempre se lo digo en casi todos los podcasts, de lo que usted está viendo en las noticias. Se está hablando de un desmantelamiento, de un proceso de privatización, se le han pagado ya vamos para casi 60 millones a Lisa Donoghue, esa mujer termina yéndose de aquí con alrededor de, ¿cuánto? Casi 100 millones de dólares para mejorar lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y el servicio sigue, sigue en un descenso, sigue obviamente deteriorándose con una velocidad muy amplia, y obviamente no tenemos respuestas para los millones y millones de dólares que se están invirtiendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, para que una mujer de los Estados Unidos nos diga a nosotros lo que ya se sabe a leguas, lo que son secretos a voces. Pasando a otro tema, ¿verdad? Obviamente esto ya dio inicio oficialmente la convención demócrata en Filadelfia, y obviamente pues aún Bernie Sanders no ha logrado unificar las personas con el Partido Demócrata, y es algo que personalmente, desde el punto de vista de este servidor, es algo que va a tomar mucho tiempo, va a tomar mucho esfuerzo, y a última hora, pues, según el análisis de este servidor, entiendo que no va a tener los resultados que se desean. Hay alrededor de unos 40 millones de votantes que quedaron excluidos en el proceso, que obviamente están dejando saber su sentir y no están cediendo. De estos 40 millones, alrededor de 20 millones, al ver cuán la palabra correcta, arreglado está todo este asunto, yo entiendo que unos 20 millones no van a ejercer su derecho al voto, y otros 20 millones muy probablemente lo hagan por la doctora Jill Stein, que les estuve hablando brevemente de ella en el podcast pasado. Ella representa lo que es el Green Party, que es extrema, el partido es sumamente progresivo, básicamente unas propuestas que son bastante buenas, y en una parte hasta inclusive superan las propuestas, son mucho más atrevidas que las del actual senador por el estado de Vermont. No obstante, pues obviamente Hillary Clinton decidió que su running mate, quien va a correr con ella como vicepresidente, va a ser Tim Kaine, quien es un demócrata conservador, moderado y de centro, para entonces como que tratar de balancear el ticket, tratando de ella seguirse, tratando de vender como si fuera la mujer más progresiva del mundo, cuando está toda la evidencia en pietaje, o sea, en audio, en video, ella misma, declaraciones de ella, donde básicamente se nota y se sabe, y el país, a pesar de todo lo que es los Estados Unidos, se ha dado cuenta de que son las posturas de ellas hoy en día son posturas cambiadas, moldeadas para hacer una Hillary más atractiva a los votantes, pero es obvio inclusive para los votantes. Es como que se supone que tú no dejes que eso se note, pero en el caso de ella sí lo ha dejado notar,
Y obviamente pues la convención demócrata ha empezado con el traspié. Se habla sobre la renuncia de la actual jefa, la actual presidenta del Partido Demócrata. Y obviamente pues tras todos los mares de controversia, más ahora mismo también la página Wikileaks soltó alrededor de unos 20,000 emails, no uno, no dos, no tres, no 100. Estamos hablando de casi 20,000 emails, correos electrónicos que fueran recibidos por Hillary Clinton para que fuera favorecida durante todo el proceso primarista, asegurando que de esta manera Bernie Sanders no saliera favorecido. De hecho, uno de los peores actos que yo entiendo que ha sido como que el clavo que le pone, el último clavo en el ataúd de Hillary Clinton, ha sido el hecho de que el Partido Demócrata se ha visto en la obligación de disculparse con el senador de Vermont, y lo cual indica que básicamente sí están aceptando la irregularidad de cómo se ha mantenido toda esta contienda sumamente arreglada. Y por más loco que parezca, cuando miramos por un momento a la convención republicana, donde sale favorecido Donald Trump sí ganó sus primarias. Sí se puede decir que ganó de una forma limpia, aunque obviamente su mensaje es nefasto, negativo, ha logrado realzar un odio y unas divisiones que obviamente pues habían mermado. No es que nunca se hayan ido, pero habían mermado un poco en los últimos años. Ahora mismo están exageradas, por así decirlo, y es obviamente pues las diferencias raciales, la xenofobia. Y ya que estamos, ¿verdad?, en la convención del Partido Republicano, recientemente pues se ha desatado en Puerto Rico una controversia debido a unas expresiones del licenciado Luis Pavón Roca sobre lo que se debe estar haciendo para obtener la estadidad. Obviamente pues las expresiones han sido tildadas de machistas, pero lo que es el portal conocido como Secreto a Voces acaba de revelar una información donde lo que está haciendo la actual portavoz de minoría de la Cámara de Representantes es básicamente utilizando la noticia de Luis Pavón Roca para crear una cortina de humo de que no logró ningún tipo de negociación. Yo entiendo que el licenciado quizás exageró en sus expresiones, pero no en la médula de que no logró nada. O sea, que es el mensaje principal que él estaba tratando de decir. Entiendo que pues él se disculpó por la retórica machista que había, porque él sugería que deberían desnudarse. Pero sin embargo, o sea, lo que se está haciendo con toda esta noticia, hay que ver y abrir los ojos, que es lo que siempre se les dice en este podcast, de que tenemos que ver cuán fabricado, cuán conveniente le es esto a la actual candidata a la comisaría residente en Washington, dado obviamente a su fracaso de hacer ni tan siquiera una negociación que se pudiera hacer pública en la convención del Partido Republicano. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que también se viene hablando en este podcast, de que Jennifer González y nadie dentro del PNP, solamente Luis Fortuño, pero Luis Fortuño no está compartiendo su acceso al Partido Republicano con el resto del Partido Nuevo Progresista, y eso se evidencia muy claramente en el fracaso de Jennifer González en conseguir algún tipo de negociación con algún miembro del partido Republicano. Y bueno, como siempre quiero agradecerles, llevamos un año en esta gestión, y yo quiero agradecerles, ¿verdad?, que se mantengan conmigo con este servidor, ¿verdad? Recuerden que como siempre todos los martes estamos desde las 10 de la noche en vivo en Radio Isla, y los sábados estamos por este momento, seguimos los sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde en el panel Nuestros Jóvenes Conversan, de 10 de la noche a 12 martes, Radio Isla, tarde en la noche, noche de política. Así que muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Recuerden que el jueves vamos a estar haciendo un especial sobre el aniversario del podcast, la historia del podcast y cómo hemos llegado hasta aquí. Así que manténganse sintonizados. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de YouTube dentro de unos 10 minutos y durante el resto de la semana. Y nada, como siempre, muchas gracias y vamos arriba.